En este video te voy a enseñar a usar las opciones de deshacer y rehacer que tiene Flash. Con estas opciones podemos regresar o volver a un estado anterior en nuestro documento. Esto de deshacer y rehacer existe en prácticamente cualquier programa de computación que requiera edición. Por ejemplo, los editores de texto, editores de imágenes, de video, etc. Todos estos programas siempre van a tener opciones para poder regresar algo a su estado anterior, porque normalmente nos va a pasar que cometemos errores por accidente o tal vez cuando hicimos un cambio no nos gustó y queremos regresarlo a su estado anterior. Es algo muy simple de entender esto de deshacer y rehacer. Aquí tengo yo un pez y este pez lo voy a seleccionar. Voy a suponer que por accidente lo moví de lugar a este otro lugar. Realmente no quiero que esté ahí, quiero que esté donde estaba hace un momento, pero voy a suponer que quiero que esté exactamente en el mismo punto que coincida en la coordenada donde estaba. Si lo hago manualmente, por ejemplo a cálculo, tratar de que quede moviéndolo, va a ser muy difícil adivinar dónde estaba exactamente, pero si usamos las opciones de deshacer, lo regresaremos a su posición original. Voy a presionar Control Z y vemos cómo el pez regresó a esta posición porque fue a donde lo había movido antes de regresarlo acá. Pero si presiono por segunda vez Control Z, vemos lo que pasa. Ha regresado a la primera posición que tenía, es decir, su posición original. Y así de fácil hice que regresara el pez sin complicarme absolutamente nada. Lo voy a hacer nuevamente, lo voy a mover para acá. Voy a presionar Control Z y vemos cómo ha regresado. Control Z es la tecla o la combinación de teclas que se usa normalmente para deshacer. Si entramos al menú edición, vamos a encontrar unas opciones que dicen, en este caso, deshacer, cambiar selección. Lo que dice después de deshacer va a depender de lo que hayamos hecho. En este caso dice cambiar selección porque es lo último que realicé. Vemos cómo en rehacer aparece mover. Significa que va a volver a moverlo como lo hice en un principio. También estamos viendo la combinación de teclas Control Y. Voy a hacer clic en esta opción y el pez nuevamente regresa a la posición a la que lo había movido en un principio. En este instante yo únicamente estoy moviendo, pero cualquier cosa que sea una modificación dentro de nuestro documento se puede deshacer o rehacer. Deshacer va a regresar a un estado anterior el número de veces que sea necesario. Por ejemplo, voy a mover el pez a diferentes posiciones. Lo voy a mover aquí. Ahí ya hice un cambio. Lo voy a mover acá. Otro cambio. Ahora en esta zona, un nuevo cambio. Al presionar Control Z, se va a deshacer lo último que realicé, que fue el movimiento que hice desde aquí hacia acá. Control Z. Pero si sigo presionando Control Z, va a seguir haciendo los últimos pasos que fui realizando, que, si recuerdas, fue un movimiento en las esquinas. El pez estaba aquí originalmente, lo moví luego acá, hacia acá y por último aquí. Ya lo regresé aquí con Control Z. Nuevamente voy a presionar Control Z y ya sabemos a dónde va a regresar. Control Z otra vez y Control Z por última vez regresó a su estado original. Hice uso de deshacer 5 veces porque en ocasiones vamos a realizar varios cambios continuos y podemos deshacer todos esos cambios uno por uno. No creas que esto es ilimitado, Flash tiene un límite y es algo que te voy a mostrar cuando configuremos las opciones. Ahí se puede configurar el número de pasos de deshacer o rehacer. Rehacer, como su nombre lo dice, vuelve a realizar lo anterior. En este caso el pez va a regresar aquí y si presiono varias veces la combinación de teclas para rehacer, va a volver a regresar hasta esta zona. Voy a comprobarlo, voy a presionar 5 veces Control Y, 1, 2, 3, 4. Realmente fueron 4 porque únicamente había hecho 4 modificaciones. Cuando ya se llega al límite de las modificaciones, ya no se puede deshacer ni rehacer. Como te decía, en este ejemplo te estoy mostrando únicamente un movimiento, pero voy a suponer que voy a dibujar un rectángulo en esta zona. El rectángulo no se ve porque hay una máscara activa. La voy a desactivar. Voy a crear un rectángulo en esta zona. Después voy a dibujar otro aquí y uno más acá. También podemos deshacer los cambios que hagamos, por ejemplo, crear una forma, como en mi caso, un rectángulo. Voy a presionar Control Z y vemos cómo empieza a desaparecer. Incluso los cambios que hacemos en otro tipo de paneles, como en la línea de tiempo,
hace un instante configuré esta máscara, la desactivé, pero también se puede volver a activar. Voy a presionar Control Z y vemos cómo se ha activado nuevamente. Así que los cambios no únicamente se pueden rehacer o deshacer dentro del escenario, sino también en algunas otras zonas como estos paneles o aquí dentro de la línea de tiempo. Voy a eliminar, por ejemplo, este fotograma. Voy a seleccionar quitar fotograma. Quité un fotograma, aunque no se ve tan claro, creo que mejor lo haré más claro. Voy a poner quitar fotogramas y ya vemos cómo se eliminaron varios fotogramas. Ahora sí se ve una clara diferencia a lo anterior. Voy a presionar Control Z y vemos cómo empiezan a regresar los fotogramas. En resumen, no te preocupes si haces cambios en tus documentos de Flash por accidente o incluso intencionalmente, porque como te dije en un principio, no siempre nos gustan las modificaciones que estamos haciendo y por lo regular queremos regresarlas a como estaban anteriormente. Lo único que vas a hacer es usar las opciones de deshacer hasta que regreses exactamente a la zona donde te guste. Pero vuelvo a repetirte que no te confíes en esta opción porque tiene un límite de pasos. Por lo regular, deshacer va a ser útil únicamente para deshacer cuando mucho unos 10, 15 pasos. Si hablamos de 50, 60 o 100 pasos, realmente no sé qué es lo que estarías haciendo porque ya sería una locura regresar tantos pasos. Un diseñador profesional o inclusive novato no creo que requiera tantos pasos para volver a regresar a un estado anterior. Estas fueron las opciones de deshacer y rehacer, algo que vamos a usar regularmente dentro de Flash.